Muchos creen que para avanzar hay que hablar más, presumir más y dejar a todos impresionados. Piensan que el éxito llega con aplausos inmediatos, compartiendo cada meta, cada paso, cada idea, pero eso los debilita porque dispersa su energía, y buscar validación todo el tiempo los hace perder el rumbo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los cambios reales ocurren en silencio, que el verdadero poder se construye lejos de los reflectores, con un enfoque total y acciones constantes. No necesitas anunciar cada movimiento, solo hazlo con cuidado. Mientras otros hablan sin parar, tú sigues adelante. Mientras ellos se exhiben, tú construyes algo sólido. Y mientras se distraen, tú te vuelves imparable. El silencio no es vacío, es un plan inteligente, una forma de controlarte. Quien domina el silencio toma el control de su vida. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de sí mismo. Y quien domina el silencio domina su vida. Lo primero que descubrí en este camino fue que el ruido externo no solo distrae, sino que encierra al hombre en una prisión invisible. Una sociedad que premia al que aparenta, al que opina sin saber, al que se desgasta mostrando cada detalle como si su valor dependiera de la atención que recibe. Pero mientras unos buscan la ovación, los verdaderos constructores avanzan sin espectáculo, callan, trabajan, refinan. Han entendido que la energía no está para probar nada, sino para crear todo, y que donde la palabra dispersa, el silencio concentra. Durante años fui adicto a hablar de mis sueños. Cada vez que tenía un proyecto, lo anunciaba. Cada vez que sentía un pequeño avance, buscaba reconocimiento. Creía que compartir mis metas las hacía más firmes, cuando en realidad lo único que lograba era debilitarlas. Con el tiempo entendí que no era compromiso lo que buscaba, era aprobación. Y cada vez que exponía mis planes los convertía en un peso. Perdía fuerza, me sentía observado, juzgado, presionado por cumplir lo que aún no estaba listo. Porque cuando uno habla antes de actuar, deja de avanzar por convicción y empieza a moverse por miedo al que dirán. El silencio me devolvió el poder. Aprendí a callar y a escuchar, a cerrar la boca y abrir la mirada, a transformar las horas que antes gastaba explicando, en horas de acción. Y ese cambio lo transformó todo. Mis días comenzaron a fluir con claridad, mi mente se limpió del ruido, mi entorno se depuró. Porque el silencio también filtra, aparta a los curiosos que buscan entretenimiento y atrae a quienes respetan la coherencia más que la apariencia. En el silencio encontré mi propio ritmo. Dejé de mirar de reojo lo que otros hacen, dejé de compararme, dejé de correr para impresionar a un público invisible. Me apropié de mi proceso. Dejé de justificar cada decisión y comencé a disfrutar del anonimato, de esa invisibilidad temporal que da libertad. Porque lo que se construye en secreto es lo más fuerte. No necesita decorados, no requiere testigos, solo pide disciplina. Lo más revelador fue esto. El silencio me obligó a escucharme. Me empujó a dejar de hablar y empezar a preguntarme, ¿por qué hago lo que hago? ¿Mis acciones reflejan mis valores? ¿Me muevo por propósito o por impulso? Y cuanto más callaba, más fuerte se hacía esa voz interior. Esa voz que no grita pero guía. Esa voz que no necesita la aprobación del mundo porque trae consigo certeza. La fuerza del silencio no es pasiva, es estrategia. No significa esconderse, significa preparar, enfocar y cuidar cada paso. Porque quien no anuncia sus movimientos pisa con firmeza. Y cuando llega el momento, no necesita explicaciones, su sola presencia basta. No vino a convencer, vino a cumplir. Y lo hace sin atajos, sin exhibiciones, solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo convierte en alguien imparable. El segundo principio que descubrí en este camino fue entender que el enfoque es un superpoder que la mayoría desperdicia. Todos quieren avanzar, todos quieren crecer, todos sueñan con resultados extraordinarios, pero pocos tienen el valor de cerrar puertas, de renunciar a lo que brilla, de elegir una sola dirección y ser implacables en ella. El mundo está lleno de personas con talento, con buenas ideas, con intenciones nobles, pero sin logros que respalden todo eso, porque viven saltando de proyecto en proyecto, persiguiendo cada novedad, perdiéndose en lo inmediato, y sin enfoque, nada se sostiene. Yo fui uno de ellos. Durante años me emocionaba con lo nuevo, empezaba proyectos con entusiasmo, pero al poco tiempo ya buscaba otro reto, otra distracción disfrazada de oportunidad. Esa forma de vivir me mantenía ocupado, pero vacío. Trabajaba mucho, pero avanzaba poco. Me sentía cansado, pero no realizado.
Era como correr dentro de un círculo, siempre en movimiento, nunca hacia adelante. Y fue entonces cuando comprendí algo que lo cambió todo. El enfoque no es solo una técnica de productividad, es una decisión de identidad. Elegí una meta, un rumbo, una sola cosa. Y me comprometí con todo. No un poco cada día, no a medias, no con la mente dividida, todo. Sin distracciones, sin plan B, sin permitir que cada idea nueva me robara la energía. Me volví selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis relaciones. Porque descubrí que la mente humana tiene un potencial ilimitado, pero solo cuando lo dirige a un punto específico. El hombre que quiere hacerlo todo termina no logrando nada. El enfoque, cuando se convierte en hábito, transforma la vida. Dejas de sentir esa ansiedad de estar perdiéndote de algo, dejas de vivir saltando de estímulo en estímulo, y entras en un estado profundo donde la claridad se expande, donde el tiempo parece rendir más, donde los resultados se multiplican. Lo que antes te tomaba días, lo logras en horas. Lo que antes te confundía, ahora lo resuelves en minutos. Porque tu mente deja de fragmentarse y empieza a alinearse. Pero este poder tiene un precio. Hay que resistir la tentación de lo nuevo, soportar la incomodidad de la repetición, aceptar la lentitud del progreso. El enfoque no tiene luces de colores, no tiene recompensas inmediatas. Tiene disciplina, compromiso y silencio. Y precisamente por eso es tan poderoso, porque pocos lo sostienen. En un mundo que busca variedad y velocidad, elegir profundidad te convierte en una anomalía. Y lo diferente siempre impacta. Cuando un hombre enfocado aparece, todo a su alrededor se ordena. Lo innecesario cae, lo superficial se revela, porque su sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido. El enfoque me enseñó a permanecer, a resistir la tentación de empezar otra cosa, a perfeccionar lo que ya estaba en mis manos. Y en ese proceso me transformé en alguien distinto, más claro, más firme, más efectivo. La grandeza nunca se alcanza intentando todo. La grandeza se construye dominando lo esencial, y ese dominio no aparece en medio del ruido, solo surge cuando tienes el valor de cerrar todas las puertas menos una, y convertir esa puerta en tu entrada al mundo que sueñas crear. El tercer principio que moldeó mi carácter fue ejecutar sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin buscar validación. Descubrí que la mayoría no fracasa por falta de talento ni por falta de ideas, sino por falta de acción constante. Todos saben lo que quieren, muchos tienen la preparación, otros incluso poseen visión, pero se quedan quietos. Se paralizan esperando el instante perfecto, la seguridad absoluta, la certeza de que no fallarán. Pero ese momento nunca llega. Porque la acción no aparece después de la confianza, es la acción la que crea la confianza. Yo también caí en esa trampa. Me formaba, planificaba, llenaba cuadernos de metas, hablaba de mis sueños, pero en el fondo no movía nada con la intensidad que necesitaba. Me escondía detrás de excusas que sonaban inteligentes: quiero organizarme mejor, quiero estar más preparado, quiero confirmar que este es el camino correcto. Pero la verdad era otra. Tenía miedo. Miedo a equivocarme, miedo a ser criticado, miedo a avanzar sin que los demás me aplaudieran. Ese miedo se disfrazaba de prudencia, pero era cobardía. Hasta que me cansé. Me cansé de verme en el mismo punto mientras otros, con menos recursos y menos preparación, avanzaban más rápido que yo. Ellos no eran más talentosos, simplemente actuaban. Y decidí hacer lo mismo. Ejecutar aún con dudas. Avanzar aunque no tuviera todas las respuestas, moverme sin esperar que los demás entendieran. Y fue entonces cuando comenzó mi transformación, porque comprendí que la claridad no se espera, la claridad se construye mientras avanzas. A partir de ese día, empecé a actuar diario. No con desesperación, pero sí con urgencia. No con violencia, pero sí con determinación. Porque entendí que el tiempo no perdona. Cada día sin acción era un día regalado a la mediocridad. Y cuando la acción se convierte en hábito, todo cambia. Cambia tu autoestima, cambia la manera en que los demás te ven, cambia la realidad en la que vives. Porque ya no eres alguien que imagina, eres alguien que construye. La ejecución no es cómoda, no es atractiva, no tiene aplausos. Es repetitiva, es dura, exige disciplina, pero es la única puerta que convierte tu potencial en resultados. Porque las ideas sin acción son humo. El talento sin ejecución es desperdicio, y los sueños sin movimiento son solo fantasía. Por eso aprendí a no dejar mi destino en manos de lo que siento, sino en lo que decido.
Hoy no hago lo que me apetece, hago lo que debo, porque sé que mis emociones son pasajeras, pero mis decisiones firmes son las que trazan mi camino. Y si me preguntas cuándo empezó a cambiar mi vida, no te diría una fecha exacta, te diría un acto, cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías. Empecé a ejecutar con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión, porque el verdadero poder no está en el que sueña ni en el que habla, está en el que hace, en el que construye en silencio, en el que un día aparece con resultados tan sólidos que ya no necesita explicar nada, porque el que ejecuta no discute, no compite, simplemente llega. El silencio, el enfoque y la ejecución sostenida no solo cambian lo que haces, cambian en quién te conviertes. El cuarto principio que transformó mi carácter fue comprender que no necesito exhibir mi progreso para que sea real. Vivimos en una cultura obsesionada con la exposición, donde cada pequeño movimiento parece necesitar testigos, likes y aplausos. Pero esa necesidad no construye resultados, solo alimenta el ego. Y cuando el ego se siente satisfecho demasiado pronto, el verdadero progreso se detiene. Me pasó durante años. Subía fotos del gimnasio antes de que mi cuerpo reflejara un cambio. Anunciaba metas apenas las escribía. Compartía proyectos que todavía no habían nacido. Y lo peor era que, al recibir atención, sentía como si ya hubiera avanzado, cuando en realidad no había hecho nada. Caí en la trampa de confundir validación con transformación. Y la validación es peligrosa porque es adictiva, te da la ilusión de éxito cuando aún no has construido nada sólido. El aplauso no es avance. Una reacción en redes no es resultado. Solo la acción diaria, silenciosa y constante puede llevarte a donde realmente quieres estar. Por eso decidí proteger mis planes, guardar mis pasos, construir como si nadie estuviera mirando, no por miedo, sino por estrategia, no por inseguridad, sino por sabiduría. Entendí que lo privado se fortalece, que lo que apenas nace no necesita exposición, sino cuidado, que el verdadero crecimiento requiere paciencia, enfoque y silencio. No fue fácil. Muchas veces sentí la tentación de mostrar, de probar que estaba avanzando, de demostrar que no estaba quieto, pero aprendí a resistir, y en ese acto de resistencia encontré fortaleza. Descubrí que podía sostener mi proceso en soledad, que no necesitaba testigos para validar mi compromiso, y esa soledad se convirtió en confianza. Una confianza diferente, no la que depende de miradas, sino la que nace de la coherencia interna, la que no se rompe porque no busca aplausos, la que permanece incluso cuando nadie observa. Si estás aquí escuchando esto, es porque sabes, en el fondo, que tu mejor versión no necesita exhibirse, necesita construirse, día tras día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar nada, porque lo que estás edificando es más grande que cualquier publicación, es tu carácter, tu visión, tu vida entera, y eso no se anuncia, se vive. No necesita publicidad, necesita presencia. No necesita validación, necesita silencio, enfoque y ejecución diaria. Este espacio es para los que eligen crecer sin ruido, para los que avanzan con intención, para los que no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete y acompáñame en este proceso. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios esa meta que estás construyendo en silencio, esa que nadie conoce pero que en tu interior ya late con fuerza. Escríbela con decisión, porque cuando lo declaras con intención ya empezaste a convertirla en realidad. El quinto principio que integré en mi vida fue el arte de escuchar con verdadera intención. Y no hablo de escuchar para responder, para debatir o para corregir, sino de escuchar para comprender, para absorber, para crecer. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, aquel que escucha se convierte en alguien invencible. La mayoría no escucha, esperan su turno para interrumpir, se adelantan, imponen sus opiniones como si fueran verdades absolutas, y así se cierran la puerta del aprendizaje. Porque quien no escucha, repite, y quien repite, se estanca. Yo fui uno de ellos. Creía que ya sabía suficiente, que tenía la razón, que no necesitaba consejos. Pero en realidad esa actitud orgullosa disfrazada de seguridad me estaba alejando de oportunidades, de aprendizajes y de conexiones reales. Hasta que un día decidí detenerme. Empecé a callar más y a abrirme más. A escuchar no solo a los que habían logrado lo que yo quería, sino a cualquiera que tuviera una experiencia, una herida, una historia que contar.
Descubrí que cada ser humano lleva consigo una enseñanza, y que el que se tapa los oídos, se pierde mapas que podrían ahorrarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras. Aprendí a percibir el dolor oculto detrás de una crítica, el miedo disfrazado de orgullo, la sabiduría escondida en una anécdota simple. Dejé de imponer mis ideas y comencé a enriquecerlas con puntos de vista distintos. Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal rara vez empieza con una afirmación, casi siempre comienza con una pregunta honesta. Y esa pregunta nace de escuchar lo que antes evitaba escuchar. También descubrí el valor del silencio en las conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio con palabras. Aprendí a dejar que el otro hable, que se vacíe, que muestre lo que normalmente calla. Porque cuando no interrumpes y escuchas sin juzgar, las defensas caen y la conexión se vuelve auténtica. Y lo que surge en ese silencio compartido puede transformarte más que 100 discursos. Pero este hábito no solo aplica hacia afuera, también hacia adentro. Aprendí a escucharme a mí mismo, a prestar atención a mis emociones, a cuestionar mis reacciones, a entender el origen de mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para tapar lo que sentimos. Y cuando callamos, eso que evitábamos aparece, no para destruirnos, sino para ser comprendido. Y en esa comprensión nace la verdadera autoconciencia, más compasión con uno mismo, más precisión para corregir el rumbo. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para aprender, escucho para servir, escucho para no olvidar que no lo sé todo, porque siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que mejorar, algo que transformar. El hombre que escucha se adapta, se fortalece, se vuelve sabio, no necesita gritar para ser respetado. Su sola presencia transmite claridad. Y cuando habla, no lo hace desde la urgencia de ser oído, sino desde la certeza de haber entendido. Este hábito me enseñó que no se necesita levantar la voz para tener influencia. Se necesita escuchar profundamente para ser transformado. Si lo practicas, si callas un poco más, si observas con humildad, notarás que el mundo comienza a enseñarte lo que realmente necesitas saber. Solo se requiere silencio, apertura y la decisión de aprender sin querer dominar. Porque a veces el mayor poder no está en hablar más fuerte, sino en absorberlo todo en silencio. El sexto principio que adopté como hábito fue blindar mis decisiones de la opinión ajena. Porque no hay nada que corroa más rápido la claridad de una persona que dejarse invadir por las voces de quienes no entienden su camino. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos y límites como si fueran verdades universales. Y si uno no es firme por dentro, termina moldeando su vida para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Cambia de dirección. No porque algo esté mal, sino porque alguien más lo cuestiona. Yo caí en ese error demasiadas veces. Empezaba con entusiasmo, con foco, con convicción, y bastaba un comentario escéptico para hacerme dudar. Me preguntaba si de verdad tenía sentido, si estaba exagerando, si debía replantear todo. No porque existiera una razón de peso, sino porque temía el juicio, la burla, la mirada incrédula. Quería avanzar sin incomodar, sin despertar críticas, sin ser malinterpretado, pero aprendí que eso es imposible. Porque toda decisión firme incomoda al que no se atreve, molesta al que abandonó sus sueños y confronta a quienes viven justificando su mediocridad. Ese descubrimiento me llevó a una resolución radical. Mis decisiones ya no serían democráticas. Dejé de someterlas a votación, a debate público, a explicaciones innecesarias. Aprendí a callar más y decidir con más firmeza. A sostener mi rumbo incluso cuando nadie lo entendiera, porque un propósito no se explica, se sostiene. Y quien de verdad está comprometido con su visión no pierde tiempo convenciendo a los demás. Simplemente actúa, y con el tiempo, los resultados se vuelven la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a valorar mi propio juicio, a confiar en mi intuición, en mi preparación, en mi experiencia. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Porque al final, es mi vida, mis consecuencias, mi camino. No puedo permitir que quienes no cargarán con los resultados decidan por mí. Hoy solo escucho consejos de quienes están donde yo quiero llegar, de quienes caminaron con dolor, con disciplina y coherencia. Ya no presto oído a quienes hablan desde el miedo o desde la crítica estéril. También aprendí a proteger mis decisiones en silencio, a no anunciar cambios hasta ejecutarlos, a no revelar planes hasta verlos convertidos en hechos.
Porque mientras más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. Cada opinión, cada duda sembrada puede frenar el impulso si uno no está completamente firme. Y esa firmeza solo se construye en silencio, en la intimidad, en esa conversación interna donde el ruido externo no entra. Hoy, cada vez que enfrento una decisión importante, me hago una pregunta. ¿Estoy eligiendo esto porque lo siento correcto o porque alguien lo espera de mí? Y si la respuesta no nace de mí, la descarto. Ya no vivo para complacer ni para calmar expectativas. Vivo para construir en coherencia. Eso incomoda, sí, pero también libera. Porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo lo demás se acomoda. Los que deben quedarse se quedan, los que no, se van. Y lo que permanece es una vida forjada con intención, con coraje y con absoluto silencio frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que convertí en un hábito innegociable fue soltar la necesidad de explicar de más. Porque uno de los mayores drenajes de energía en la vida de quien está comprometido con crecer es ese impulso de justificar cada paso, cada cambio, cada distancia. Dar razones de por qué no funcionó, por qué decidiste cambiar de rumbo, por qué ya no estás en los mismos lugares. Pero la verdad es clara, no le debes explicaciones a quien no carga tu proceso. No necesitas permiso para proteger tu paz. No necesitas justificar tu transformación. Durante mucho tiempo caí en esa trampa. Decía no con culpa, me defendía al ser malinterpretado, me justificaba para sostenerme firme. Hablaba demasiado, me desgastaba tratando de convencer, de demostrar que mis intenciones eran buenas, que no hacía daño a nadie. Pero aprendí algo doloroso y liberador. Quien quiere comprender no necesita tantas palabras. Y quien no quiere, no lo hará aunque le expliques 1000 veces. Cada vez que lo intentaba, perdía fuerza, me debilitaba, entregaba poder a quienes no tenían por qué validarme. Ahí entendí que la claridad interna no necesita defensas. Que cuando estás alineado con tu verdad puedes guardar silencio sin sentir que te escondes, puedes retirarte sin discursos, puedes actuar sin narrar cada movimiento. Porque la madurez no se mide en cuánto se entiende en tu camino, sino en cuánta congruencia sostienes al caminarlo. El hombre que ya se eligió no necesita testigos para afirmarse. Ya se definió, ya decidió, y desde ahí actúa con autoridad tranquila, con firmeza silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también filtró mi entorno. Los que de verdad respetaban mi proceso nunca me exigieron justificarme, simplemente me acompañaron. Los demás se alejaron, criticaron, se incomodaron. Y eso no fue una pérdida, fue depuración. Porque quien necesita controlar tu vida no te ama, te condiciona. Y quien te respeta no exige razones, le basta con verte en paz. Ese hábito me enseñó a confiar más en mi voz interna que en las reacciones externas. A dejar que mis actos hablen, a darle al tiempo el rol de juez. Porque el que construye con disciplina no tiene minutos para debatir con quienes no tienen intención de edificar. Hoy, cuando alguien exige explicaciones innecesarias, no gasto palabras, respondo con presencia, no con argumentos. Y esa sobriedad, con el tiempo, se convierte en respeto. Porque en un mundo adicto a justificarse, quien avanza en silencio se convierte en una fuerza que no se puede apagar. Hoy vivo con una regla sencilla: si debo explicarlo demasiado, ese no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No malgasto energía en convencer, no peleo por cambiar percepciones. Sigo mi camino, y en ese camino el silencio me protege, el enfoque me dirige y la acción constante me valida. Porque el que sabe quién es no necesita discutir para probarlo. Lo demuestra en cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se convirtió en una piedra angular en mi vida fue aprender a valorar la invisibilidad temporal. En un mundo que glorifica la exposición, la fama inmediata y la validación constante, casi nadie soporta la etapa más importante, esa en la que estás creciendo en silencio. Donde no hay aplausos, nadie te pregunta cómo vas, los resultados aún no aparecen. Esa etapa donde estás sembrando con todo, pero el mundo todavía no lo nota. Y si tu mente no es fuerte, abandonas. No porque no avances, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Yo pasé por eso muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba y sentía que todo era invisible, que nadie lo reconocía, que nada se valoraba. Una parte de mí quería gritar: mírenme, estoy cambiando. Pero entonces entendí algo que me dio paz. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. Simplemente hunde sus raíces,
en silencio se fortalece, se alimenta, y un día florece sin haberlo anunciado. Y ese día comprendí que lo invisible no es debilidad, es preparación. Por cierto, si estas palabras están conectando contigo, suscríbete ahora mismo al canal, porque este espacio es justamente para los que están creciendo en silencio y necesitan recordarse que no están solos. Aceptar la invisibilidad temporal me volvió invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso y empecé a disfrutar del proceso. Cada día lo veía como una inversión invisible pero acumulativa. Porque el progreso silencioso tiene una belleza única. Nadie lo ve venir y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida, a no desesperarme por resultados inmediatos, a entender que todo gran proyecto necesita incubación, tiempo, repetición, trabajo sucio que no se muestra, disciplina que nadie ve, y cuanto más toleras esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener lo que viene. Porque quien no sabe crecer en la sombra no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se rompe con la tensión. Porque no tiene raíces, solo tiene prisa. Y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea, estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca, estás desarrollándote. No necesitas likes, ni vistas, ni aprobación. Necesitas resistir, repetir, avanzar aunque duela y aunque no se note. Porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy agradezco cada etapa sin aplausos, porque ahí me hice fuerte, ahí forjé carácter, ahí aprendí a ser suficiente para mí. Porque cuando puedes estar contigo mismo sin ruido, sin testigos, sin premios, ahí te conoces de verdad, te respetas y te haces imparable. No por lo que logras, sino por la persona en la que te conviertes, invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y todo empieza así, resistiendo, en silencio, sin anunciar nada. Eso vale más que 1000 ovaciones.